Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenas tardes. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. En el nombre de Jesús, qué bueno que podemos estar de nuevo aquí para compartir nuevamente la palabra, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Si es que nos están escuchando, pues por favor un mensajito, hermanos, para ver si no está fallando el audio, hermanos, por favor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Ojalá y pues nos estén viendo, nos estén escuchando. Estamos aquí vía internet nuevamente, hermanos, domingo en la tarde para llevar la palabra de Dios nuevamente. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Valparaíso, Zacatecas. Les mandamos un fuerte saludo a todos los hermanos que pues, nos ven en otros lugares. Por favor, hermanos, les pido que me manden un mensajito para ver si se está viendo bien y se está escuchando bien el audio. Si no, pues para hacer las correcciones que se tienen que hacer. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a empezar, hermanos, con este estudio de la palabra de Dios, que es infinito. La palabra sabemos que nunca se va a acabar, hermanos, incluso en la eternidad que viene. Pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar nuestro estudio del día de hoy y ponernos en manos del Señor, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, el que nos trae, Él es el que nos da la sabiduría, hermanos, para predicar. Vamos entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, a hacer una pequeña oración para poder empezar nuestro estudio el día de hoy. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Te esperamos, Señor, en esta tarde que tú estés con nosotros, Dios Padre Santo. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles. Sabemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos y por eso es la prueba tanto como para unos como para otros, Señor. Tu pueblo está siendo probado también junto con el resto de la humanidad, Dios Padre Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador, te pedimos, por favor, que toques, Dios Padre Santo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra voluntad, Señor, para que puedan ser cambiados, Señor. Transforma, por favor, nuestra vieja naturaleza. Señor, permítenos ir a ese lavacro espiritual, a morir, Señor, a nuestra carne, Dios Padre Santo. Permítenos levantarnos en vida, Señor, y manifestarla también, Señor. Danos de esa luz preciosa, Señor, que tú tienes para poder compartirla también con nuestros hermanos que nos están escuchando y así a la misma vez que ellos la compartan con todas esas personas que están alrededor de ella, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por la iglesia Pan de Vida de aquí de Valparaíso, Zacatecas, y por las iglesias de Valparaíso donde se predica tu palabra, Señor. Dale sabiduría, conocimiento, entendimiento, prudencia a los pastores, Señor. Dales fuerzas, poder para que sigan guiando tus rebaños, por el medio que sea, Dios Padre Santo. Bendice también, Señor, al sector Zacatecas de IMEC y también a todos los sectores de México entero, Dios Padre Santo. Bendice también a nuestros líderes, Señor, dales la sabiduría para que sepan también ellos, Señor, llevar la guianza que tú les mandas desde arriba. Te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar nuestro estudio de esta tarde, hermanos, que se titula Het o Ket. Es la letra hebrea del alfabeto, hermanos. Esta es la octava letra. Entonces, esta letra tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, hermanos, en estos momentos. Sabemos que cuando Dios creó e hizo al hombre a su imagen y semejanza, fue creado con esa ADN del Señor, por eso tiene su imagen y su semejanza. Esas 22 letras del alfabeto hebreo están dentro de nosotros espiritualmente, hermanos, y tenemos que conocerlas para nosotros poder cambiar también nuestra naturaleza. El hombre es un misterio, hermanos. El hombre es la máxima creación. El ser humano es la máxima creación de Dios. Entonces, hermanos, estamos por dentro llenos espiritualmente de misterios tremendos que el hombre no tiene la capacidad para entenderlo todo, solamente Dios. Entonces, vamos por favor a la cita bíblica de Isaías. Isaías capítulo 5, hermanos.
versículos del 1 al 6, Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 6. Les voy a pedir por favor que se mantengan en oración por todos nosotros, hermanos, necesitamos oración, ¿verdad? Iglesia Pan de Vida, pues sabemos que por las circunstancias se ha cerrado la iglesia, pero seguimos predicando aquí, hermanos, vía internet, ojalá y todos nos sintonicen y sigamos al ritmo escuchando la palabra de Dios. No sabemos cuánto va a durar esto, pero también sabemos, ¿verdad?, que hay personas pues en Estados Unidos, ojalá y nos puedan sintonizar también, y que ellos también se estén nutriendo de la palabra de Dios, hermanos, para ponerla en práctica. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 6, se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado. Y dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que el Señor tenía una viña y que la cercó. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero quiero ir haciendo, subrayando estas citas bíblicas para poder explicar lo más claro que se pueda acerca de esta letra, la letra G, que todos nosotros tenemos dentro también. Versículo 2, había cercado y despedregadola y plantadola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Quiere decir, hermanos, que en medio de la viña había una torre. También asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado. Tremendo esta palabra de Dios, hermanos, que vamos a escuchar este día. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá el cardo y las espinas, y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La palabra de Dios, hermanos, nos habla aquí de un huerto, nos habla aquí de que Dios plantó un huerto en su viña, puso en medio de su viña una torre, hermanos. Sí, Dios el Padre, hermanos, Dios el Padre habló de muchísimas formas a su pueblo en el Antiguo Testamento, y aquí se nos explica acerca de una viña que fue sembrada por el Padre, y plantó en medio de esta viña una torre, hermanos, ¿sí? Entonces Dios el Padre habló de su pueblo Israel por medio de una viña que plantó en lo mejor de la tierra de Canaán. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando nosotros estuvimos estudiando y estamos y seguimos estudiando el Antiguo Testamento, acerca de cuando entraba el pueblo de Israel a Canaán, ¿qué era lo que había en Israel, en la tierra de Canaán, perdón, hermanos? Había muchísimas cosas, demasiadas cosas, hermanos, que eran gratas a sus ojos. Vamos a la palabra de Dios para poder explicar esto un poquito más serio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 10, hermanos, y vamos a ver qué es lo que había en esta tierra de Canaán. Deuteronomio 8, 7, 10 dice: porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos. Era una tierra de arroyos, hermanos, de aguas, o sea que el agua no faltaba, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan
con escasez. No te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios el Padre habló a su pueblo Israel por medio de una viña, ¿ok? Que plantó en lo mejor de la tierra de Canaán. Y esto lo estamos viendo entonces aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 7 al 10, donde nos dice que esta tierra de Canaán, hermanos, era lo mejor, era lo máximo. Era la tierra de las tierras, a donde Dios había introducido a su pueblo de Israel, era lo máximo donde la podía llevar. Nos vamos a ir a profundidades, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es un pedazo de eternidad a donde Dios llevó a su pueblo. Entonces, vamos también al primer libro de Crónicas, hermanos. Vamos al primer libro de Crónicas. Vamos a estar viendo algunas citas bíblicas porque son muy necesarias. Capítulo 4, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos del 39 al 40. Y nos dice la palabra de Dios: y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Aquí fue cuando el pueblo de Israel ya empezaba a introducirse, hermanos, y empezó a buscar empezó a buscar pastos, ¿verdad?, para todos sus ganados. Y hallaron gruesos, fíjense bien cómo eran estos cultivos que ellos hallaron, gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Entonces, ¿a dónde llevó Dios a su pueblo? O sea, lo llevó simplemente a la tierra prometida, hermanos. La llevó a una tierra donde no podían encontrar esa clase de tierra en ningún lado. El Señor siempre, siempre te va a dar lo mejor, porque tú eres su creación, somos hechura de nuestro Señor Dios. Entonces, Dios plantó su viña, Israel, al pueblo de Israel, en medio de todas estas grandes bendiciones, hermanos. ¿A dónde lo llevó? A la tierra de Canaán. ¿Y dónde lo puso? En medio, hermanos. O sea, lo puso para que él poseyera toda la tierra de Canaán. ¿Qué era la tierra de Canaán? Hermanos, simplemente no tenemos palabras para describir esa tierra. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 39 del capítulo 4 del primero de Crónicas, el primer libro de Crónicas, dice: y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. ¿Quién era Cam? Hermanos, acuérdense que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que era el padre de los gigantes, que ahí había gigantes. Entonces, todo lo que había en esa tierra era gigantesco. No era normal, hermanos. O sea, nosotros ahorita cuando vamos al mercado, a la tienda, ¿verdad?, de las frutas, pues miramos las pequeñas frutas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, en la tierra de Canaán, todo era inmenso, todo era grandísimo. Y ahí fue donde Dios llevó a su pueblo. Entonces, Dios plantó su viña Israel en medio de todas estas grandes bendiciones. Y por medio de su naturaleza, hermanos, espiritual, de esta letra preciosa, hermanos, lo cercó al pueblo de Israel, hermano, y levantó un vallado a su alrededor. O sea, amuralló al pueblo de Israel, amuralló a su gente, amuralló todo lo que ellos tenían. O sea, el pueblo de Israel estaba completamente cercado. ¿Por qué? Porque llevaban la naturaleza de la octava letra del alfabeto hebreo, la letra Het o Ket, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Israel debía ser un pueblo apartado, separado, y para vivir en santidad y desempeñar un ministerio superior y extraordinario. Israel en la tierra debía ser una extensión de la naturaleza santa y divina del Señor, hermanos. Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, tenía las mejores intenciones para su pueblo. Pero sabemos la historia, empezaron a fallar. Y en vez de tener esos 40 días para llegar al pueblo de Canaán, se tardaron 40 años, hermanos. De todos modos, el Señor nunca
nunca hizo a un lado la misericordia y de todos modos los introdujo a la tierra que ya les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era una promesa que Dios les iba a dar entonces esa tierra para que ellos la poseyeran. Y cuando el pueblo de Israel entró a esa tierra, hermanos, imagínense cómo se quedaría con los ojos abiertos, con la boca abierta, porque era una tierra grande, inmensa, en donde nunca habían estado ellos, después de estar 430 años en la esclavitud en Egipto, de tener escasez, de tener nada, hermanos, llegan a un lugar donde tenían todo en sobreabundancia. Éxodo 19, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 5 al 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios quería un pueblo de ¿qué, hermanos? Un pueblo de reyes y de sacerdotes. Los llevó a esta tierra de Canaán, ¿y qué fue lo que hizo? Los cercó, puso una cerca alrededor de todo su pueblo. Puso una valla enorme, hermanos. ¿Para qué? Para que nadie pudiera entrar entonces a hacer desastre ahí en ese lugar ni con esa gente. ¿Cuál era el requisito, hermanos, para que esta cerca se quedara, se mantuviera, para que este vallado de Dios espiritual, hermanos, estuviera ahí? Bueno, dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vamos también, hermanos, a Deuteronomio 28, porque esto tiene que quedar muy bien aclarado. Esto es algo que tiene muchísimo que ver con nosotros, hermanos. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, nos dice: ¿será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo, hoy también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos? Y será que si oyeres diligentemente la voz de tu Dios para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá sobre todas las gentes de la tierra. Esto es una ley espiritual, hermanos. Esto es un principio espiritual que rige toda la creación, hermanos, tanto como para conversos como para inconversos. Entonces, Dios ha puesto en nosotros esa naturaleza de su octava letra del abecedario, que es la letra Het, ¿sí? Dentro de nosotros, hermanos, está el ADN de nuestro Señor Dios. Y dentro de nosotros hay tantas cosas, como les dije al principio, somos un misterio. Esas 12 letras del alfabeto hebreo están dentro de nosotros, pero tenemos nosotros que empezar a descubrirlas, hermanos, y las características de toda letra tenemos que empezar nosotros a empezarlas a trabajar. ¿Para qué? Para morir a nuestra vieja naturaleza, para descubrir esos tesoros preciosos que el Señor pone en cada uno de nosotros. Entonces, en una de esas aplicaciones, hermanos, la cerca o vallado son los mandamientos de Dios. Cuando el pueblo de Israel obedecía a los mandamientos de Dios, cuando el pueblo de Israel era obediente a la voz de Dios, ¿qué creen que pasaba, hermanos? La cerca ahí estaba, no se quitaba. El pueblo de Israel era increíblemente poderoso, era letal en sus guerras contra sus enemigos. La palabra de Dios les hizo promesas y se las cumplía. Mientras el pueblo de Dios estuviera cumpliendo sus mandamientos, estuviera escuchando a sus líderes, estuviera celebrando sus 7 fiestas, estuviera haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, Israel era una potencia, hermanos, ahí. Pero lo que pasó aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel falló y sabemos la historia de lo que pasó con el pueblo. Además, hermanos, Dios puso también, fíjense bien, en medio de esa viña, Dios puso también su nombre como un muro o como una torre sobre Israel. O sea, que no nada más, hermanos, en medio de la mura, en medio de la valla, en medio de esta tremenda cerca por la cual estaba Israel protegido,
No solamente era eso, sino que en medio estaba el nombre de Jehová, estaba el precioso nombre de Dios. Vamos a Isaías capítulo 5, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 5. Versículo 2. Dice la palabra de Dios: habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué fue lo que edificó Dios en medio de esa viña? O sea, en medio de la tierra de Canaán, pues edificó una torre Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué era esa torre? ¿Qué era lo que significaba esa torre? Bueno, vamos a Proverbios 18, atrás de Isaías, vamos al libro de Proverbios, capítulo 18. Y ojalá podamos entender este mensaje, hermanos, porque es muy importante para nuestras vidas, para saber contenernos, para saber corregirnos, para nuestra maduración espiritualmente, nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 18, versículo 10, nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué fue lo que Dios hizo, hermanos, en esa viña, en esa tierra de Canaán? Pues lo que Dios hizo fue que plantó su precioso nombre. ¿Qué es lo que había entonces en la tierra de Canaán? Estaba el nombre de Dios. Era como una torre ahí espiritualmente, hermanos. Esa torre que los cuidaba, esa torre que velaba por ellos, esa torre que los cercó contra los enemigos, esa torre, hermanos, de la letra Het o Ket del alfabeto hebreo, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos habla de una torre, ¿sí? Y la palabra torre, hermanos, pues quiere decir migdol, que es como una base, ¿sí? Y esta base, pues es cuadrada. No sé si ustedes se hayan fijado en las pirámides, hermanos. Hay pirámides, pues las pirámides son cuadradas, ¿verdad? Entonces, esta torre, hermanos, era cuadrada también, como el nombre del Señor. Sabemos, ¿verdad? Perfectamente, hermanos, que el nombre del Señor consta de 4 letras. Estuvimos explicando un poquito, estuvimos explicando un poquito de esto el jueves, ¿sí? Con la primera letra del Señor, que era la Jai. Pues bueno, hermanos, entonces el nombre del Señor es cuadrado, por eso es el tetragramatón. ¿Y qué fue lo que el Señor puso en la tierra de Canaán? Pues puso su precioso nombre, hermanos. Él los cuidaba, Él los bendecía, mientras el pueblo de Israel seguía haciendo obediente ante sus mandatos, ante sus sacerdotes. El Señor dictaba la orden y por medio de los sacerdotes se daba entonces la enseñanza. Y el pueblo de Israel obedecía, hermanos. La naturaleza de su nombre, hermanos, separa a Israel de las influencias de las naciones cananeas. Eso era lo que hacía en la naturaleza del nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos el nombre del Señor dentro de nosotros arraigado, hermanos, nosotros en lo espiritual nos separamos de la demás gente. No podemos estar con ellos. No me voy a adelantar, quiero acabar primero esta pequeña historia del pueblo de Israel y después vemos lo que tiene que ver con nosotros en lo espiritual, en lo literal, hermanos, en lo que estamos pasando en estos días. Además, la torre de su nombre, hermanos, era una protección y defensa de las amenazas y peligros exteriores. Esto sería así si Israel oía la voz de Dios, si guardaba su pacto y ponía por obra su palabra. O sea que ellos iban a ser siempre, hermanos, cercados, vallados, nadie los iba a molestar, mientras el pueblo de Israel estuviera siempre en obediencia. ¿Cuál era entonces el requisito para que ellos estuvieran cercados con una valla tremenda, hermanos, para que el enemigo no pudiera entrar? Pues que obedecieran sus mandamientos, que obedecieran sus estatutos, hermanos. A Dios lo que le agrada, si tú quieres agradarle a Dios, hay algunas formas hay varias formas de agradarle a Dios, pero de las principales, santidad y obediencia. Tú quieres agradar a Dios, no vas a agradar a Dios vistiéndote tal vez bien, o comprando un carro del año, según tú, tratando de hacer
de quedar lo más bien en la iglesia, no. ¿Quieres agradar a Dios? Santifícate. ¿Quieres agradar a Dios? Demuéstrale obediencia y así es como nosotros le agradamos al Señor. Entonces ya sabemos la historia, hermanos, ¿sí? Israel reprobó las lecciones espirituales, no pudieron con ellos, no fue cuidadoso para mantener saludable la cerca o vallado que Dios había colocado a su alrededor. El Señor les dijo que no se contaminaran con todo lo que había en Canaán, hermanos. El Señor les hizo una promesa que siempre y cuando ellos lo respetaran y hubiera obediencia, entonces el pueblo de Dios siempre estaría protegido por su preciosa mano, hermano. Siempre estaría Dios ahí. Pero cuando el pueblo de Israel falló, entonces no es que Dios se haya quitado, hermano, sino que el mismo pueblo de Israel tumbó la cerca, tumbó esa valla que Dios había puesto para protegerlo, ¿sí? No practicó los mandamientos, no tuvo cuidado de mantener en alto el nombre de Jehová. De hecho, pisaron el nombre de Jehová. En Jueces miramos, ¿verdad?, que ya cada quien hacía lo que quería. En Jueces miramos que ya cualquier nación llegaba y los conquistaba. Y más para adelante en otros libros de la Biblia vemos entonces la gran desobediencia de parte del pueblo de Israel, donde entraban al tabernáculo de Moisés y hasta imágenes, figuras, esculturas ponían ahí y las adoraban, hermanos. Entonces, no le dio gracias a Dios y permitieron que las influencias de las naciones les afectaron, pues adoraron a dioses extraños. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 78, vamos al Salmo 78, hermanos, y vamos a ver algo de la historia del pueblo de Israel, de lo que ellos hicieron para que esta fuerte valla o esta fuerte cerca se cayera, mis hermanos. Salmo 78, versículos del 56 al 58. Dice, mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, volviéronse como arco engañoso. Y enojáronlo con sus altos y provocáronlo a celo con sus esculturas. Oyólo Dios y enojóse y en gran manera aborreció a Israel. Entonces, Dios, hermanos, ¿nos puede aborrecer a nosotros? Claro que nos puede aborrecer. Cuando nosotros hacemos abominación a Dios, cuando nosotros hacemos toda esta clase de abominaciones hacia Él, incluso la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Dios nos puede vomitar? Claro que nos puede vomitar. Entonces tenemos que poner muchísima atención, hermanos, y más en estos últimos tiempos, porque es hora, hermanos, es ahora en estos tiempos, en estos días, cuando vamos todos a ser probados, hermanos. Esto de que nos manden a la casa, ¿verdad? De que estemos en la casa y estemos conviviendo con un montón de gente, la propia familia, hermanos. O sea, créanme que es una prueba bien grande y bien tremenda para algunos. No puedo decir que para todos, pero para algunos es una prueba bien tremenda, hermanos, porque Dios es donde aquí está sacando nuestro carácter, nuestra naturaleza, y Dios es aquí donde quiere que nosotros la corrijamos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla de esto en el Salmo 78. Dios levantó el vallado o la cerca Het o Ket de su nombre e Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando Dios entonces, hermanos, quitó toda esa cerca, ese vallado del pueblo de Israel, entonces Israel fue cautivo. Se lo llevaron de nuevo, hermanos, lo sacaron de la tierra de Canaán y se lo llevaron cautivo a otra tierra que no conocían, a una nación idólatra, a una nación perversa, hermanos, de costumbres, de tradiciones diferentes a todo lo de Israel, ¿sí? ¿Por qué se lo llevaron? Pues eso fue un juicio de Dios para con su pueblo, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros también? Bueno, cuando nosotros no queremos hacer caso de los mandamientos, cuando nosotros, hermanos, no hacemos caso, a la obediencia de Dios, ¿qué crees que es lo que Dios va a hacer? Te va a quitar del lugar donde estás y te va a llevar a esos lugares donde tú menos te lo esperas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ok, no te quieres limpiar, no quieres no quieres poner de tu parte, pues entonces no te vas a limpiar y te voy a llevar allí donde te vas a ensuciar completamente. El Señor, hermanos,
trabajó así con su pueblo. Cuando el pueblo de Israel no quiso cambiar su forma de ser, no quiso cambiar su forma idolátrica, entonces el Señor hizo y utilizó naciones ajenas, hermanos, para traer a cautiverio a su propio pueblo. Cuando nosotros no nos queremos separar del pecado, hermanos, entonces Dios mismo utiliza ese pecado, ¿saben cómo? Como una vara de corrección. El Señor tiene unos métodos para cada uno de nosotros tremendos, hermanos. Métodos tremendos para que cada uno de nosotros nos alineemos. Entonces, ¿cuál es la aplicación actual de todo esto que acabamos de escuchar? Sí, que el pueblo de Israel fue introducido a una tierra de Canaán donde fluía leche y miel, una tierra tremenda, hermanos, donde no les faltaba nada, donde tenían todo en sobreabundancia. De hecho, era un ámbito gigantesco. No eran frutos pequeños, eran frutos enormes, gigantes. Las primeras tribus que se quedaron al entrar a la tierra de Israel, hermanos, fue la tribu de Rubén, me parece que la de Gad y otra más o otras dos más. Entonces, esas tierras, hermanos, encontraron los primeros cultivos grandísimos y ellos dijeron, nosotros aquí nos quedamos. El pueblo de Israel, hermanos, siguió avanzando y se le fueron dando diferentes pedazos de tierra, pero cada pedazo de tierra que se le daba a las diferentes tribus eran pedazos de tierra abundantes, con muchísima, ¿cómo se le puede decir? Donde abundaba todo, próspera la tierra, hermanos, en agua, en cultivos, en ganado, no les faltaba completamente nada, hermanos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Es una cita bíblica que tenemos años estudiándola, y no solamente estudiándola, ¿verdad? Sino que es clave para el mensaje, mis hermanos. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esta es una cita bíblica que causa impacto, hermanos, cuando nosotros la entendemos. Dice que toda escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por el Espíritu Santo y es útil, o sea que nos ayuda, trabaja para nosotros, para enseñarnos, ¿sí? Para que se nos abra más el entendimiento, para redarguirnos, nos avisa cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, dice, para corregirnos, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién? El hombre de Dios, tú. Tú que has decidido abrirle tu corazón a Dios, para ti, hermano, es la palabra de Dios. Y eso es lo que va a estar haciendo la palabra, entonces, corrigiéndote, redarguyéndote, enseñándote, haciendo todas estas cosas, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, sin duda, nos da esta lección. Esta lección se aplica a nuestra vida personal y a la humanidad en general. ¿Por qué motivo, hermanos, hoy grandes zonas en todo el mundo, y dejen ustedes, no vamos a hablar de la gente del mundo, sino que vamos a hablar del pueblo de Dios? Porque dice la palabra de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita en el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando ahorita con la iglesia? Bueno, hermanos, ahorita, ¿por qué motivo hay tan grandes masas de cristianos y gran parte del pueblo de Dios? ¿Por qué van apresurados hacia la pobreza? ¿Por qué, hermanos, ahorita que estamos viendo esta crisis tan tremenda, tanto en la salud como en lo económico? ¿Por qué el cristiano se está quejando tanto de que lo están mandando a la casa? ¿Por qué el cristiano, hermanos, ahorita se está quejando de que tiene que trabajar? ¿Por qué el cristiano, hermanos, se está quejando ahorita de que tiene que comer? ¿Qué no estamos vallados por la letra G del Señor? ¿Qué está pasando? Hay por ahí una piedra que se ha caído de esa barrera, de esa valla, y por ahí se está yendo lo económico y por ahí se está yendo todo lo que tú tenías. Entonces es momento, hermanos, de analizar la palabra de Dios realmente. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los cristianos? ¿Por qué somos los primeros en quejarnos? Sin duda, hermanos,
esta lección es tremendamente para el pueblo de Dios. Debemos nosotros empezar a reencontrarnos de nuevo con la naturaleza de la letra Het del nombre de Dios. ¿Qué es lo que significa esa letra, hermanos? Bueno, esa letra, hermanos, significa una barrera. Significa, hermanos, una cerca protectora. Y esa cerca protectora, debemos nosotros hacernos la pregunta, bueno, ¿yo tengo esa cerca protectora? Vino Pascua, hermanos, y acuérdense del ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, o que se hizo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tuvo entonces, hermanos, que manchar su dintel y sus postes con la sangre del cordero. Esa era la señal para que el ángel no entrara y matara a los primogénitos, ¿verdad? También fue una cerca de sangre, hermanos. Pero la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Así como el pueblo de Israel, hermanos, hizo que la letra G del alfabeto hebreo, la octava letra del alfabeto hebreo, su naturaleza cayera, esa valla protectora, esa cerca, hermanos. Yo me fijo aquí en mi pueblo hay muchísimos potreros, hay muchísimos lugares alrededor del pueblo donde hay cercas de piedra para que los animales no se salgan. Entonces, muchas veces, hermanos, los animales andan por ahí y se caen las piedras o tratan de cruzarse hacia el otro lado y ahí se caen todas las piedras y se hace una abertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no solamente los animales se salen, sino también que otros animales entran a esos potreros o a esos lugares que esta gente con mucho cuidado puso su barrera, ¿verdad? Su valla, para que sus animales no se salieran. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos? Al pueblo de Israel, por su desobediencia, empezó a caer esa valla, hermanos, esa cerca, con la letra del nombre del Señor. Entonces, hermanos, muchos no pueden comprar ahorita alimentos, vestido, medicinas que necesitan para sobrevivir. ¿Por qué está pasando todas esas cosas, hermanos? Porque muchos o han quitado o hemos quitado, hermanos, esa naturaleza de la octava letra del abecedario hebreo, la letra Het, que significa cerca, que significa barrera, hermanos. Muchos nos hemos alejado de la barrera de Dios, ¿sí? Dios planeó la creación de la humanidad para esto, hermanos. No, Dios creó la humanidad para que vivieran bien. De hecho, la palabra de Dios dice en Génesis, ¿verdad? Que se multiplicaran. Dios hizo la tierra, hermanos, para que hubiera sobrepoblación. Por eso le dice al hombre y a la mujer, multiplíquense. Porque Dios sabía lo que iba a haber en la tierra, e iba a haber abasto suficiente para todos, hermanos. Tremendo lo que se está viviendo ahorita, ¿verdad? Muchos dicen que nos quieren borrar ya de la tierra, muchos que están aventando estos virus para que la población se acabe. Pero fíjense, todo va en contra de Dios, porque Dios, el propósito de Dios era que nosotros nos multipliquemos. No tiene por qué faltar el agua, no tiene por qué faltar los alimentos, no tiene por qué faltar nada, hermanos, nada, hermanos. Esa fue una orden de Dios, multiplíquense sobre toda la tierra. Pero ahora lo que el hombre quiere hacer pues es exterminarnos, ¿verdad? Entonces, ¿Dios planeó la creación de la humanidad para esto? Pues no, hermanos, no la creó para esto. La creó ¿para qué? Para que viviéramos bien. La creó y pensó en lo mejor, en lo óptimo y en lo superior para ella, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1:31. El Señor nos enseña cada día, a cada uno de nosotros, hermanos, diferentes situaciones, circunstancias. Lo bueno es aprender de la palabra de Dios. Dice su preciosa palabra, hermanos, en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Ya había hecho Dios al hombre, ya había hecho Dios la vegetación, ya había hecho Dios a los animales, ya había hecho Dios todo. Todo era bueno, hermanos. A Dios no le falla nada, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, originalmente esta era la naturaleza que Dios inyectó sobre todo tipo de su creación. Dios creó a la naturaleza, hermanos, para que no le fallara nada, para que no le faltara nada, para que el hombre tuviera todo en abundancia, hermanos. ¿Sí? Entonces, la abundancia en extremo y en gran manera. Todo debía ser parte del deleite, del placer, de la alegría, del contentamiento y todo, que todo fuera exitoso, que cada plan que tuviéramos en nuestras vidas, todo saliera bien, hermanos. Pero entonces, ¿de dónde está una de las raíces de la miseria y de la pobreza de este mundo? Perdón. ¿Por qué algunos continentes tienen países que están muriendo de hambre? ¿Por qué no vayamos lejos? En nuestro propio México, hermanos, se está viviendo ahorita lo que se está viviendo. Se nos ha llegado una prueba muy grande a todos, donde se nos ha dicho, no salgan de sus casas, quédense ahí, pues, caray, pues el refrigerador vacío, hermanos. Las alacenas vacías. No hay gasolina para salir, para el trabajo, ya te mandaron al marido, ya la mujer ya la descansaron, ya están todos en casa y no hay alimento, no hay comida, no hay medicina, no hay nada. ¿Qué pasó? Pues no que eres hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué nos están pasando estas cosas a nosotros los cristianos, el pueblo de Dios? Es ahí donde tenemos que estudiar la palabra de Dios y mirar estos pequeños detalles, hermanos. Cada una de sus letras tiene una de sus naturalezas, de sus genes, de su genética, y estas letras están dentro de nosotros, mis hermanos. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Lo que está pasando, hermanos, es que estamos descuidando nuestra relación con el Señor Dios y estamos dejando caer la barrera protectora o la valla, hermanos, que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Eso es lo que estamos haciendo. Se encuentra en la mala condición en que el hombre está usando su naturaleza inadecuadamente, hermanos. No lo estamos sabiendo hacer bien. Tengamos presente entonces que al ser humano, el hombre, se le depositó la naturaleza de las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿sí? En su libre voluntad la ha usado para levantar sus propios vallados, sus propias cercas y límites. Ha rechazado a Dios, o incluso algunos creyentes solo se entregan a medias. No hay bardas seguras, no hay cercas. Los portillos están caídos, hermanos. Las bardas derribadas, en otros casos agrietadas completamente. ¿El Señor dónde te puso? El Señor te puso en un lugar donde nadie pudiera entrar y lastimarte, tanto en lo espiritual como en lo natural. No tiene por qué faltarte nada. Y si te está faltando algo, nos está faltando algo, hermanos, porque no somos perfectos. También nosotros nos faltan muchas cosas todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos descuidado esta naturaleza, hermanos. Hemos dejado caer esa cerca protectora que el Señor nos dio. ¿Sí? Hay una de dos: o el Señor la quita para crecimiento nuestro, o el Señor la quita para enseñarnos muchas cosas, o nosotros la tumbamos. Vamos al libro de Job rápidamente, hermanos. Vamos al libro de Job rápidamente, capítulo 1. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos 9. Bueno, de hecho lo vamos a leer desde el 6 para poder entenderle bien. Capítulo 1, versículo 6, del 6 al 10, rápidamente, ¿sí? Para que no se nos vaya mucho el tiempo. Dice la palabra de Dios: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, fíjense las cualidades tan tremendas que tenía Job. Dice la palabra de Dios, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando tú tienes estas cualidades, ¿qué crees tú que el Señor hace? Pues el Señor te cerca, te pone una valla protectora para que nadie entre, ni a ti ni a tu familia, ni a tus hijos ni a tus negocios. Esto es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Acabamos de leer en Deuteronomio, en Éxodo, esos requisitos que Dios le daba a su pueblo de Israel para ser próspero, para que el pueblo de Israel, hermanos, no cayera, no fuera convertido en esclavo, para que él siempre triunfara en sus batallas. Eso sí, se fijan ustedes, hermanos, que aunque el pueblo de Israel fue introducido a la tierra de Canaán, y había promesas por parte del Señor, seguía habiendo pruebas, seguía habiendo luchas, seguía habiendo guerras, pero ¿qué era lo que pasaba? Siempre salía vencedor. ¿Por qué? Porque ellos eran obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Bastó solamente con que se fuera Josué y entonces se vino todo para abajo, ¿verdad? El pueblo de Israel empezó a hacer lo que él quería, pero mientras estuvieron ellos, hermanos, en obediencia a Dios, el pueblo de Israel era invencible, era tremendo en las guerras. Y mientras ellos fueron obedientes a la palabra, a la Torá, a los mandamientos, Dios siempre puso al pueblo de Israel adelante, arriba de todos, hermanos. Entonces aquí en el libro de Job nos dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 1. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová, dijo, ¿teme Job a Dios en balde? ¿No le has tú cercado a él? ¿No has puesto tú una cobertura sobre él? ¿No has puesto tú una valla para que nadie pueda entrar? ¿No has puesto tú una cerca para que nadie lo pueda lastimar, ni para que nadie pueda llegar ahí a hacerle ruidito ni nada? Y luego dice, y a todo lo que tiene en derredor, ¿no le has tú cercado a él y a su casa? Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando tú eres obediente en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, en sus reglas, cuando el Señor mira que tú estás siendo obediente, ¿qué crees tú que hace el Señor? El Señor viene, hermano, y pone una cobertura sobre ti, sobre tu casa, sobre tus negocios, sobre todo lo que tú tienes. O sea, eres invencible, nadie te puede tocar. ¿Va a seguir habiendo pruebas? Sí, va a seguir habiendo pruebas, va a seguir habiendo luchas, va a seguir habiendo muchas cosas, pero estás cercado, tienes la cobertura del Señor, ¿sí? Y luego después dice, no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor. O sea que todo lo que está, fíjense bien, no solamente lo que estaba aquí adentro, sino que todo lo que estaba alrededor de Job estaba cercado también, mis hermanos. ¿Qué estaba alrededor de Job? Bueno, pues sus vecinos, sus trabajadores, las naciones que estaban a un lado de él. Por eso era Job tan famoso, hermanos, en aquel si ustedes ponen a estudiar la Biblia en el libro de Job, dice el versículo 1 del capítulo 1, dice, hubo un varón entre la tierra, en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y si ustedes le siguen leyendo, se van a dar cuenta de que Job era un super personaje en aquellos tiempos, en aquel lugar. ¿Por qué? Porque él era bendecido, hermanos. Cuando el Señor te bendice, tú despliegas como ondas, que todo lo que está alrededor tuyo también está siendo bendecido. Cristianos, hermanos, que ponen su negocio, y aunque no me lo crean, los negocios que están alrededor de ese negocio cristiano también son bendecidos. Vas a comer a un lugar y que está solo, y ya se los digo por experiencia, porque a veces a uno le gusta ir a lugares solos, hermanos, y llega uno a ese lugar y se empieza a llenar ese lugar. ¿Por qué? Porque vas acarreando la bendición del Señor. Llegas a los supermercados, llegas a lugares donde no se les para a nadie, pero llega el cristiano ahí temeroso de Dios, llega ahí el cristiano obediente, ¿y qué crees que pasa? Llega y la gente y llena esos supermercados, hermanos, se llena las tiendas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y las bendiciones te alcanzarán.
O sea que mientras tú corras y corras y corras, la bendición te va a alcanzar y te va a agarrar y te va a abrazar y no te va a dejar ir. Eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios es obediente a su palabra. Entonces sale la naturaleza de su octava letra. Y te agarra, te abraza y no te deja ir. ¿Y qué es esto, hermanos? Bueno, pues esto es una cerca o una valla, ¿sí? Donde nadie que quiera hacerte daño va a poder entrar adentro. Ni a tu familia, ni lo que tú tienes materialmente, ni espiritualmente. No descuides la comunión espiritual que tú tienes con el Señor. Y esta letra, hermanos, con su naturaleza de cerca, de valla, va a empezar a levantarse, hermanos. Pero no crean ustedes que es una cerca pequeñita como la que les estoy contando de los potreros de aquí de mi pueblo, así que son unas bardas así grandecitas. No, hermanos, son torres fuertes, grandísimas torres. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Cuando tú eres justo y corres hacia el Señor levanta entonces una torre de su nombre. ¿Sabes lo que es una torre? Pues yo nunca las he mirado, ¿verdad? Pero sí sé que, por ejemplo, ahí en México hay torres, por ahí en Castillo de Chapultepec, no sé dónde, lugares, ¿verdad? Más donde se usaba todas esas cosas. Pues espiritualmente, hermano, eso es lo que levanta el Señor cuando tú eres obediente a sus mandamientos. Cuando un cristiano es próspero, siempre le va bien en su familia, pues es porque está haciendo algo bien. Pero cuando un cristiano, hermano, está haciendo las cosas mal, créeme que estás descuidando la naturaleza de la octava letra de la octava letra del alfabeto hebreo, la letra G. Tenemos muchísimo que aprender del alfabeto hebreo también, hermanos. Cada letra del alfabeto hebreo significa algo en nuestras vidas y tenemos que estudiarlo, tenemos que aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos, en estos momentos, hermanos, en la vida del pueblo de Dios? Escasez. Si de por sí no iban a las iglesias, hermanos, habiendo las iglesias abiertas, ahora quién sabe si nos están sintonizando vía internet. Porque ya muchos ya se la pasan, es como si fuera vacaciones o otras cosas, ¿verdad? Entonces, no es tiempo para dormirnos, hermanos, es tiempo para ponernos a pensar, ponernos a estudiar la palabra de Dios y que todos estos detalles tan enormes, tan grandes, empiecen a surgir de dentro de nosotros, que empecemos a hablar con Dios y le empecemos a preguntar, Señor, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en mi matrimonio siempre hay pleitos? ¿Por qué mis hijos son drogadictos, son alcohólicos? ¿Por qué mi marido no me hace caso, Señor? ¿Por qué mi esposa siempre esto, lo otro? Ah, pues porque estás dejando caer la valla, la cerca protectora, la has descuidado, estás desobedeciendo a Dios, ¿sí? Una persona me dijo, estuve platicando con ella y me contaba acerca de un pastor que le estaba yendo muy mal, que tremendamente, ¿verdad? No salía de una cuando ya estaba en la otra. Entonces, pues le dije, mire, hermano, solamente hay de dos, o es Dios que lo está probando, él mismo quitando esa cerca para poderle enseñar algo a él y que crezca espiritualmente, o se ha alejado también ese pastor de la comunión que tenía con el Señor. ¿Cómo es tu vida, pastor? O sea, ¿cómo es la vida de nosotros, los estudiantes, los siervos del Señor, ¿verdad? Yo todavía no me considero pastor, hermanos. Tengo que pasar pastores los que ya pasaron por muchísimo, ¿verdad? Iglesias, años, lugares tremendos le sufrieron. Pero, hermanos, yo solamente me considero un siervo del Señor. Pero bueno, hemos pasado también por algunas. Y cuando nos va mal, hermanos, es por eso, porque desobedecemos al Señor. O porque el Señor nos está también pasando por uno de sus brazos, ¿verdad? Acuérdense que de los brazos del Señor sale placer y sale dolor. Tenemos que aprender. Pero también otra cosa es, hermanos, que nosotros empezamos a derribar también esa muralla que el Señor ha puesto. Nosotros la podemos quitar, nosotros la podemos hacer que se caiga, que se desvanezca. Sí, mis hermanos. Y casi siempre es culpa de nosotros cuando eso pasa. Casi siempre, mis hermanos.
Entonces, fácilmente, hermanos, penetran a la vida de las personas una adversidad de influencias. Los enemigos espirituales envían ruina, miseria, destrucción, desolación, etcétera, a causa de los vallados agrietados. Es lo que les digo, hermanos. Cuando, cuando nosotros hacemos que se empiecen a caer esas piedras de esa torre, de esa valla, de esa cerca, pues el enemigo puede acercar la cabeza. Hermanos, ¿qué creen que fue lo que le pasó a Adán? El Señor le dijo, mira, te he puesto aquí para que lo cuides, para que lo trabajes, para que no lo descuides. Y pues bueno, ¿verdad? No vamos a criticar a Adán porque pues quién sabe en qué situación estaría, ¿verdad? Pero hermanos, total que cómo entró el enemigo, pues saltó para adentro. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que él es un salteador. Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo hizo? Saltó. ¿Por qué? Porque estaba descuidado. Esa protección, hermanos, ya había caído o se estaba derrumbando. ¿Qué es lo que está pasando en tu matrimonio? ¿Estás dejando caer la naturaleza de la letra G del Señor? Esa valla, esa cerca. Pues, hermano, todavía estás a tiempo. Abre los ojos y empieza de nuevo a hacer votos con el Señor. Reconstruye entonces esas vallas, esas cercas que se están cayendo. Vuélvelas a poner todas las piedras, esas piedras de ángulo que es nuestro Señor Jesucristo, y vuelve a reconstruir entonces esa torre fuerte del nombre del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando estas situaciones empiezan a suceder en nuestras vidas? A causa de los vallados agrietados y dañados, hermanos, el hombre e incluso el cristiano, hermanos, también, somos los principales, titubean, se bambolean y pierden la firmeza hasta que caen. Si tan solo la humanidad, hermanos, viviera por la palabra y para ponerla por obra y exaltar el nombre de Jesús, entonces la ruina, desolación, pobreza e influencia no fueran un problema para la vida humana. ¿Qué es lo que nos está pasando en estos días, en estos tiempos, hermanos? Miren nada más, estamos viviendo días de caos, días hasta de miedo, ¿verdad? Delincuencia organizada, hambre, plagas, enfermedades. Hermanos, y esto es solo el principio. Las cosas que se van a venir más para adelante, se va todo a amontonar y va a ser mucho más tremendo. ¿Por qué el cristiano va a empezar a sufrir o vamos a empezar a sufrir por esto? Que por escasez, por comida, por medicina, porque no tenemos bien fortalecida la naturaleza de la letra G del alfabeto hebreo del Señor. Entonces, la ruina, hermanos, la desolación, la pobreza, la infelicidad, no fueran un problema para la humanidad si nosotros nos encargáramos de levantar el nombre de Jesús. Son muy pocas las personas que son cuidadosas para vigilar la condición de su naturaleza, hermanos. Cercan, limitan sus afectos y pensamientos y se conocen, ¿sí? Y se conducen a todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Conozco gente así. Conozco gente que trata de llevar todo bien, hermanos. Todo lo que es de buen nombre, virtuoso, digno y de alabanza. Sí hay gente, hermanos, sí hay cristianos que están caminando en el camino del Señor. ¿Tienen problemas? Ahí están los problemas, hermanos, pero no de esta índole. Su barrera, su valla no ha sido tumbada, no está caída, pero de todos modos, hermanos, no estamos exentos de estas pruebas. Sigue habiendo pruebas, mis hermanos. Entonces, los enemigos de manera preferencial trabajan por medio de los pensamientos, hermanos. Cuando tú andas mal, cuando una persona anda mal, ya ha descuidado esta naturaleza de la letra G, hermanos, está quitando su muralla de aquí, de sus pensamientos, de la mente. ¿Por dónde creen ustedes que ataca el enemigo? Pues ataca por la mente. Te empieza a mandar dardos, te empieza a mandar unos tremendos pensamientos de pleito, de ira, de enojo. Ahorita, hermanos, ahorita muchos estamos siendo probados porque estamos encerrados, hermanos, con gente que nunca hemos estado acostumbrados a estar con ellos. Pero como estamos con ellos, ahorita es cuando el enemigo le está dando y dando y dando. Pues ahí es cuando debemos de doblar rodilla, hermanos, hacernos humildes y empezar a fortificar ese muro, esa valla, esa barrera
que nosotros hemos estado tumbando, hermanos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que pasan por medio de nosotros quitar esta naturaleza Het, nos van a traer ¿cómo se llama? Muchísimas cosas negativas a nuestra vida. Cuando nosotros andamos cabizbajos, deprimidos, asustados, tristes, amargados, enfermos, es porque todo esto a consecuencia, hermanos, de que no estamos alimentando esta letra del nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos depresión, tristeza, angustia, adversidad, es posible, hermanos, que nuestras cercas y vallados estén dañados. Eres cristiano y estás amargado, eres cristiano y eres un cristiano enojón, eres cristiano y traes siempre depresión. Esto está dañado. Esto está dañado. En la psicología no sé cómo se diga, yo no sé de psicología, ¿verdad? Pero un psicólogo cristiano con estos tremendos entendimientos, ¿verdad? Esta tremenda sabiduría, hermanos, créanme que Dios lo usaría muchísimo, demasiado. Es aquí donde entonces tenemos que empezar a ver nosotros en qué estamos fallando. No se puede generalizar, hermanos, pero en la mayoría de los casos todo esto viene a la vida de las personas y ha sido generado por el hecho de que han descuidado las cercas de Dios en sus vidas. Esas cercas que Dios ha puesto, esas barreras protectoras, Dios no las ha quitado siempre. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos hemos encargado de que se empiecen a caer de poco a poco, piedra por piedra, hermanos. Y es ahí cuando viene el enemigo y ataca, ¿sí? Hemos permitido que todas estas cosas hayan sido dañadas o debilitadas, las cercas. Entonces consideremos algunas causas provocadas que causan que estas cercas o vallados, hermanos, de protección de Dios se derriben, se debiliten o se agrieten. ¿Por qué estas vallas o cercas protectoras se empiezan a caer, hermanos? Pues hay muchísimas causas, ¿sí? Primeramente, hermanos, hay unas naturales, hay otras espirituales, pero todo esto nos afecta. ¿Cuáles son esas causas por las cuales esto se empieza a debilitar y empiezan a caer estas vallas y estas cercas, hermanos? Pues, por ejemplo, en lo natural, en la forma de vivir ahorita de los cristianos, ¿verdad? Ahorita que estamos en los últimos días y esto que se está viendo ahorita pues en Facebook, por ejemplo, ahorita que se están teniendo esas plataformas de internet, que se mira todo, ¿verdad? Conciertos cristianos, ¿cómo se llama? Campamentos cristianos, todo esto, ¿verdad? Por internet, cantantes cristianos, pero cuando tú los ves, dices, ah, caray, ¿ese es cristiano? Entonces, hermanos, el pueblo de Dios está viendo atacado ahorita tremendamente. Y una de las causas, por ejemplo, de muchas causas, hermanos, por las cuales nosotros nos encargamos de que esto caiga, pues por ejemplo son las perforaciones en la piel. Eso que está muy de moda, hermanos. No puede ser posible que lleguen cristianos jóvenes, incluso ya señores grandes, con aretes por aquí, y luego dejen de esos, hermanos. Ya en las tiendas, en los Oxxos, en los 7-Eleven, venden que los mentados clavitos con los que crucificaron a Jesús y son aretes. Y ya van y los compran y se los ponen aquí y ya traen. El cristiano, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, trae los clavos del Señor aquí puestos. ¿Y qué creen? A veces son cantantes o dicen que son levitas. Y luego llegan también los jóvenes con un anzuelo aquí que dicen que es un piercing o no sé qué. Y hermanos, ¿qué creen ustedes que eso está atrayendo? ¿Ustedes creen que eso le va a agradar a Dios? ¿Qué es lo que está pasando en la familia de esta persona? ¿Por qué esta persona se está comportando de esa forma? ¿O quiere llamar la atención? ¿O él dice, no, es que ese es mi modo de ser? Ese es mi estilo. No, un cristiano no tiene estilo, no tiene formas, hermanos. Un cristiano se niega a sí mismo y deja todo lo que era del mundo. Ya no puede andarse tatuando. Cristianos que todavía dicen, híjole, me faltó hacerme el último. Ay, luego me lo hago. Cristianos que se están haciendo tatuajes en estos tiempos, hermanos. Entonces, debemos de aprender a llevar nosotros
esta naturaleza, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué es lo que está pasando en tu trabajo? ¿Te está contagiando toda esa forma de ser? Apariencias externas de moda, mis hermanos, en una iglesia. Llegan los chavos y llegan con su pelo parado, así estilo punk, o llegan con su pelo de rojo, de rosa, de amarillo, de azul. O sea, la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. ¿Por qué andas mal? Pues porque no te estás comportando como debes de portarte ante la presencia de Dios. No puede ser posible, hermanos, que por un lado estemos orando, que por otro lado estemos leyendo la palabra de Dios, y eso quién sabe, a lo mejor, a veces en la casa. Pero se llegan las 7, las 8, las 9 de la noche y ponte una película de terror. Y estás viendo películas de terror en tu casa. Y luego que se está peleando el papá con el hijo con la mamá. ¿Por qué crees tú que está pasando todo eso? ¿Por qué crees que la cerca la estás derribando tú mismo? No puedes hacer eso. Tienes que seguir al Señor si lo vas a seguir. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio. O sea, 1 o 2 semanas sí eres cristiano. Y las demás, las de fiesta, cuando se vienen las fiestas del pueblo, ahí sí dice, aquí ahorita no soy cristiano, porque me voy a ir allá a la fiesta a tomar, me voy a ir a la fiesta con la tambora, me voy a ir a la fiesta con los amigos, y ahí sí no me hablen de Biblia ni de iglesia. Eventos, hermanos, mundanos, de motocicletas, eventos que hacen en diferentes lugares, hasta parece que se disfrazan los cristianos para que no los reconozcan y se van a esas fiestas mundanas y allá tomando y fornicando con mujeres. A lo mejor ustedes están diciendo, ay pastor, usted está hablando de los de allá afuera. No, hermanos, estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está yendo al mundo. O lo peor de todo, está dejando que las obras del mundo, las modas del mundo, entren al pueblo de Dios. Jovencitas pintándose los labios, sus ojos y todo eso. ¿Por qué se los pintan? Pues porque te miran a ti, mamá, que te los pintas. Jovencitos bien mal hablados. ¿Por qué? Pues porque te miran a ti, papá, te oyen que andes diciendo eso. ¿Por qué? Porque estás dejando caer esa barrera, esas vallas protectoras que el Señor pone todos los días para tu vida. El Señor siempre quiere lo mejor para ti. Desde que tú te levantas de tu cama y le oras al Señor para empezar un nuevo día, ¿sabes qué hace el Señor? El Señor pone su sangre sobre ti para protegerte, pone esa valla protectora. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros por ingratos, al correr el día, dejamos que estas vallas protectoras vayan cayendo, mis hermanos. Entonces, todo eso lo llevamos a la casa. Pornografía. El cristiano viendo pornografía, sí, señor. Veneración a los ídolos. Muchos cristianos que todavía no quieren quitar sus ídolos, estatuas, imágenes, esculturas de su casa. Es que esta va de generación en generación. La dejó desde mi abuelita y mi mamá, y ahora a mí sabe que me da tirarla. No, pastor, no quiero tirarla porque mira, bueno, sigue teniendo esas cosas en tu casa y vas a ver toda la maldición que te vas a acarrear. Esa cerca protectora va a ir cayendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hay demonios que se están encargando de que tú te enamores más de esas cosas y al último vas a echar a un lado a Dios, lo vas a hacer afuera, y estas huestes de maldad espirituales van a venir y van a tomar el control de toda tu casa. ¿Sí? Proyección astral y la yoga también, hermanos. Eso es algo que está afectando mucho, mucho al pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos, miramos que existen diversas terapias y prácticas que se ven como inocentes, pero sin duda dañan y hacen grietas en los vallados y en las cercas que pone Dios. Ay, hermano, pero mire, es terapia, es medicina. Eso es lo que tú crees. Estudia acerca del origen de todas esas cosas y te vas a dar cuenta de dónde viene todo eso. ¿Sí? No es algo nuevo, solamente son tradiciones paganas y costumbres antiguas disfrazadas ahorita con otros nombres, pero que el enemigo ha usado desde aquellos tiempos, desde hace miles de años, para engañar al pueblo de Dios, hermanos. Las limpias con ramas y con huevos.
Hay cristianos que todavía las practican. Participación en el ocultismo, adicciones a drogas, alucinógenas, alcoholismo, cristianos o cristianas que todavía dicen, ay, mi marido no vino, es que fíjese que todavía se echó una. Ay, hombre, pues, nomás una, no, ya no es alcohólico, no, ya no es alcohólico. Pero de vez en cuando sí toma. Ah, mira. Hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? El pueblo de Dios ahorita está pasando por esas cosas, hermanos. Mucha infinidad de cosas, hermanos, que ahorita podríamos decir, pues ya se nos fue el tiempo, por las cuales nosotros nos hemos encargado de ir tirando esa cerca protectora que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Fornicación, adulterio, muchísimas cosas en el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Es posible que no sea en todos los casos, ¿sí? No estamos generalizando, no es en todos los casos. Muchas veces es Dios, hermanos. Acuérdense, la palabra de Dios nos habla en Eclesiastés, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de salud, hay tiempo de enfermedad. Muchas veces estás enfermo y ya sales de una y otra enfermedad, pero si ya salí de esa, a ver, ¿ahora qué traigo? Ahora traes, ¿por qué? Porque el Señor te ha puesto en ese tiempo, en el tiempo de la enfermedad. Pero, hermanos, debemos de ser sabios y saber cuándo es cuando es Dios y saber cuándo es cuando somos nosotros los que estamos generando todo esto, que todo esto caiga, mis hermanos, ¿sí? Entonces, si usted es cristiano y en ocasiones se hace las siguientes preguntas: ¿por qué motivo no tengo tantas ganas de orar? ¿Estamos orando ahorita que tenemos tiempo, mis hermanos? Ahorita que tenemos tiempo, sí, hermanos, ahorita estamos en la casa. Podemos orar todo el día. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por qué no tenemos ganas? ¿Qué hemos dejado entrar a nuestra casa? ¿Qué hemos dejado entrar a nuestro negocio? ¿Qué hemos dejado entrar a nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué en la iglesia se nos hace todo aburrido? ¿Por qué razón tenemos tantas adversidades? No entendemos a nuestros hijos, algunos hermanos. Muchas veces decimos, híjole, pero ¿por qué será tan rebelde este muchacho? ¿Pero por qué será drogadicto? ¿Pero por qué será alcohólico? Si yo soy cristiano y dice la palabra de Dios que al cristiano todo le es para bien, pregúntate mejor en qué estás mal. O pregúntale al Señor, el Señor es justo. El Señor te va a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que quitar estos defectos, estos errores. ¿Por qué? Porque yo te estoy poniendo una valla protectora todos los días, pero tú todos los días te la estás quitando también. Entonces tenemos que ser muy sabios, hermanos, en entender al Señor, en buscarlo y en empezar entonces nosotros a sacar la naturaleza de la letra Het, la octava letra del nombre del Señor, que quiere decir una cerca o una valla. Tenemos que vallar, hermanos, nuestra vida espiritual como natural. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, el libro de Job nos dice perfectamente, Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios le puso una sobreprotección tremenda, hermanos. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:27, vamos a Efesios, ya casi para acabar, hermanos. Efesios 4:27. Dice la palabra de Dios, una tarde de mucho calor, hermanos, muchísimo calor aquí en Valparaíso, Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo por internet desde aquí, desde mi casa, ¿verdad? Iglesia Pan de Vida. Por favor, síganos en YouTube, hermanos. Ya estamos ahí en YouTube también. Estamos subiendo también las prédicas. Estamos tratando de mejorar el audio. Estamos tratando de mejorar el video, ¿verdad? Que se mire bien la imagen. Pues ahí vamos poco a poco, mis hermanos. No estábamos preparados para esto, ¿verdad? Qué bueno que el Señor siempre nos prepara y siempre prepara a su pueblo para todas las ocasiones, todas las cosas. Entonces vamos a tratar de estar mejorando, hermanos, porque no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Efesios 4:27 dice la palabra de Dios: ni deis lugar al diablo. Cuando tú le das lugar al diablo, hermano, y empiezas a hacer todas estas clases de fechoría de las que estamos haciendo, es cuando tú mismo vas a empezar a derribar
esa valla, esa cerca que el Señor ha puesto en tu vida? ¿Qué está pasando contigo en tu vida espiritual? Ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de alabar al Señor, ya no tienes ganas de adorarlo, ya no te nace nada por escuchar la palabra de Dios, la tienes ahí ya con telarañas, la tienes ahí ya empolvada. Hermano, saca tu palabra de Dios, sacúdela, límpiala, ponla en un lugar privilegiado porque es la palabra de Dios y muchos vamos a ser juzgados por su palabra. Entonces, ponte a cuentas con el Señor, ora y pregúntale, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Cuáles son las piedras que he quitado? Señor, ya estoy tan mal que he quitado la piedra verdadera, la piedra de ángulo, la he hecho para un lado. Dice Apocalipsis, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular de tu matrimonio, de tu hogar, de tu negocio? El dinero, los amigos, los placeres del mundo. Pues ¿sabes qué? Estás en peligro. Porque esto puede caer de un momento al otro. Y así como Job también fue cercado, así como Job también fue vallado, pues ¿sabes qué? También el Señor retiró su cerca y también la puede retirar de contigo. Isaías lo acabamos de leer. El Señor le quitó su cerca, le quitó su viña a Israel y quitó su precioso nombre también de ahí. ¿Por qué? Por su desobediencia, mis hermanos. Tenemos mucho que aprender acerca de la letra G. Sacar esa naturaleza de la letra G de dentro de nosotros. ¿Dónde está? La traemos en nuestras entrañas, hermanos. Es parte del ADN de Dios que nos ha dado a nosotros. Todo eso está en el ser humano, hermanos. Dice la palabra de Dios, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, traemos una semejanza de Dios tremenda dentro de nosotros. Pero el enemigo se está encargando de que todo cristiano no le guste la palabra de Dios y no se dé cuenta de estos pequeños secretos tan enormes espiritualmente que pueden llegar a cambiar nuestra vida, mis hermanos. Entonces, como cristianos tenemos responsabilidades, hermanos, de hacer vallado Het o Cohet y levantar la torre del nombre de Jehová en relación a nuestra propia vida. Acuérdense que si ustedes, hermanos, dicen, no, pero es que ya no hay salida, esto que estoy pasando, estoy ya tremendamente acorralado, o sea, ni para dónde hacerme, ni para allá, ni para acá. Señor, por favor, ayúdame. Exactamente, dobla tus rodillas y pídele perdón al Señor y pídele ayuda. Cuando el pueblo de Israel estaba, hermanos, atrapado entre el mar, por ejemplo, por delante, y el ejército de Faraón por atrás, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara, y en la vara estaba el nombre. Entonces debemos de levantar el nombre, mis hermanos, ¿sí? Debemos de saber levantar esa letra G, esa naturaleza de su letra que significa cerca y vaya para que el Señor pueda vallarnos. Entonces en ese momento el Señor va a abrir, hermanos, va a abrir caminos. No es la primera ni la última, esta que nos está pasando, vienen muchas más, hermanos. Tómenlo como experiencia, ejerciten su fe, porque vienen tiempos más tremendos, ¿sí? Somos llamados a levantar cercas o bardas para impedir que los enemigos se enseñoreen o caminen, hermanos. Ezequiel 22:30, con esto acabamos, última cita bíblica, libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice su palabra, mis hermanos, y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermano, que cuando Dios te busque para que tú hagas un vallado, el Señor te encuentre. Que te encuentre firme, que te encuentre recto, que te encuentre temeroso de su nombre, que te encuentre entre toda esa manada y diga tú eres el que vas a ir a hacer ese vallado con aquella persona. ¿Tienes alguien por quien orar? Ora por él. ¿Piensas que tu hijo no tiene remedio? ¿Piensas que aquella persona ya es imposible? No, el Señor te lo está mostrando y te lo está poniendo enfrente. ¿Sabes para qué? Para que tú pongas un cerco protector con tu oración, ¿sí? Con todo lo espiritual que tú tienes, que tú puedas orar por él
y que tú puedas poner también un vallado de protección. Es tu mujer, es tu esposo, son tus hijos, es tu familiar, lucha por él, ora por él. Porque nosotros somos llamados a tapar portillos, hermanos. Nosotros somos llamados a ser de bendición. Nosotros somos llamados a llevar esa cobertura, hermanos, a muchos. Claro que todo viene de Jesús, claro que todo viene por su sangre, claro que todo viene por su perdón, por su misericordia, por su gracia, pero acuérdense que nosotros somos instrumentos, hermanos. Nunca digan de una persona, es imposible, no va a cambiar. Nunca digan de una persona, no, este ya no tiene remedio. No, hermanos, nosotros pudimos haber estado en el lugar de esa persona. A nosotros nos toca, hermanos, ser fortificadores, ser tapadores de portillos, ser nosotros, hermanos, constructores de ¿qué? De cercas y de vallas, hermanos. Nosotros somos los que predicamos el nombre del Señor y va a ser nuestra responsabilidad, hermanos, si muchos se pierden. Entonces, para ello debemos santificarnos, santificar nuestra naturaleza Het, de la octava letra del nombre del Señor, hermanos, y además ejercitarla para lo que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios va a demandar de ti? Que cuando Él llegue, tu cerca esté intacta, esté como una torre fuerte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán olas grandes y no lo moverán. ¿Por qué? Porque esa persona estaba, hermanos, puestos en la piedra angular que era el nombre del Señor. Y ahora que el Señor viene, el Señor nos tiene que encontrar así también, hermanos. Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que estamos pasando por unas pruebas tremendas, pero hermanos, esto es más fuerte que lo del mundo. ¿Sí? Hermanos, es todo por ahora. Dios me los bendiga. El jueves nos vemos de nuevo a las 7 de la tarde. Entonces, a no ser que el Señor ponga otras cosas, ¿verdad? Antes, nosotros estaremos predicando aquí la palabra de Dios. Les doy gracias a los hermanos que nos han estado escuchando y apoyando, ¿verdad? En oración. Hermanos, lo único que les puedo aconsejar es que tenemos que estar fuertes ahorita en estos tiempos, porque vienen muchas cosas mucho más peores, y si no estamos cubiertos o protegidos con estas protecciones espirituales, hermanos, créanme que vamos a ser carne de cañón. Créanme que ahorita las enfermedades, las plagas, mientras nosotros estemos en desobediencia, van a alcanzar a pasar a nuestra familia, a nuestros negocios, a nuestras personas, y cuando lleguen, hermanos, a espiritualmente a nosotros, créanme que vamos a estar en un problema muy grande. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y el jueves nos vemos. Acuérdense, hermanos, que ahorita a las 10 tenemos que estar orando, ¿sí? Estamos orando por 40 días a las 10 de la noche, 10 minutos, hermanos. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por la palabra que tú nos has dado. Señor, si no sabíamos esto, por favor, síguenos revelando tu naturaleza, Dios Padre Santo. Sabemos que hay muchísimas cosas que debemos de aprender. Sabemos que hay, Señor, muchísimas cosas que nos faltan por aprender. Pero en el nombre de Jesús, nuestro fiel Salvador, Señor, te pedimos, por favor, que nos empieces a abrir los ojos del entendimiento, Dios Padre amado, que empieces a revelar nueva palabra en nuestras vidas, Señor, que así como se acorta el tiempo, la palabra vaya creciendo, Señor, y tus tesoros de sabiduría vayan saliendo, tus misterios vayan siendo revelados a cada uno de tus hijos, Señor. No permitas, por favor, Señor, que esa valla protectora, esa cerca que tú has puesto con el nombre, Señor, precioso de tu humildad, de tu sabiduría, Señor, sea pisoteado por nosotros. En el contrario, redargúyenos, Señor, corrígenos, Señor, antes de que venga tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por la palabra, Señor, y nos despedimos en este día en el nombre de Jesús. Síguenos dando sabiduría para seguir estudiando, leyendo, practicando la palabra de Dios, Señor. Síguenos fortaleciendo, Señor. Nos despedimos en este día, Señor, pues de aquí del internet, pero sabemos que tú estás con nosotros, Dios Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado. Estamos en YouTube también. Síganos, por favor, y apóyenos. Y pues aquí nos vemos el jueves que viene, mis hermanos. Dios me los bendiga y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando.